El 2024 será recordado como un año icónico para el boxeo, con grandes enfrentamientos como las dos épicas batallas entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury, así como el esperado duelo entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. Estos combates no solo dejaron huella en la historia del deporte, sino que también sentaron las bases para que el siguiente año tengamos más combates memorables. En este video exploraremos las 5 grandes peleas que se celebrarán en el primer tercio de 2025. Combates que prometen emociones intensas y que podrían definir el rumbo de las próximas generaciones del boxeo profesional. Número 1. Artur Beterbiev contra Dmitry Bivol. La revancha. Beterbiev y Bivol, los mejores del peso semipesado en la actualidad, se enfrentarán nuevamente el 22 de febrero de 2025. En Riad, Arabia Saudita. La primera pelea dejó un sabor agridulce entre los fanáticos, con una decisión mayoritaria que favoreció a Beterbiev y generó controversias. ¿Fue el poder de Beterbiev el factor decisivo? ¿O el boxeo técnico de Bivol se subestimó en las tarjetas? Esta revancha no solo despejará esas dudas, sino que definirá quién es el verdadero amo del peso semipesado. Ambos boxeadores llegan en su punto máximo. Beterbiev, con un récord perfecto, busca consolidar su legado, mientras que Bivol quiere recuperar la gloria y demostrar que puede adaptarse al feroz estilo de su rival. Número 2. David Benavidez contra David Morrell. En un emocionante choque de invictos, el cubano David Morrell Jr., 11 victorias con 9 knockouts, y el estadounidense David Benavidez, 29 victorias con 24 knockouts, se enfrentarán en la categoría de peso semicompleto el 1 de febrero del 2025 en T-Mobile Arena, en Las Vegas, por los títulos interinos CMB y AMB. Benavidez, conocido como el monstruo mexicano, ha sido señalado como uno de los boxeadores más evitados del deporte. Sin embargo, esta será su verdadera prueba de fuego, enfrentándose a un rival clase A como Morrell, cuyo poder y técnica lo han llevado a estar bien clasificado en la categoría. Ambos boxeadores traen estilos contrastantes. Benavidez es un peleador agresivo que desgasta a sus oponentes con volumen de golpes, mientras que Morrell es un estratega con bastante poder. El ganador de esta pelea no solo se convertirá en el próximo contendiente al título indiscutido, sino que definirá el futuro del peso semipesado. Número 3. Teófimo López Jr. contra Subriel Matías. En el peso superligero, dos grandes nombres se cruzarán el 15 de marzo del 2025. Teófimo López, 21 victorias, 1 derrota, con 13 knockouts, el actual campeón de la OMB, y Subriel Matías, 21 victorias, 2 derrotas, con 21 knockouts, ex campeón de la FIB conocido por su brutalidad en el ring. Este combate no solo representa una batalla por el cinturón, sino también un choque de estilos. López, un maestro del contragolpe y la precisión, buscará demostrar que aún pertenece a la élite, mientras que Matías intentará imponer su implacable presión y poder. El resultado de esta pelea podría definir la categoría. Número 4. Daniel Dubois contra Joseph Parker. El peso completo vivirá uno de sus duelos más intrigantes, cuando el británico Daniel Dubois, 22 victorias, 2 derrotas, con 21 knockouts, se enfrente al experimentado neozelandés Joseph Parker, 35 victorias, 3 derrotas y 23 knockouts, por el título mundial de la FIB el 22 de febrero en Arabia Saudita. Dubois busca ganar su primer defensa después de destronar a Joshua. Con una victoria contundente, estaría en la conversación por pelear por los títulos unificados. Por otro lado, Parker, un ex campeón mundial, busca demostrar que todavía tiene lo necesario para competir en la élite de los pesos completos. El ganador podría ser el próximo rival de Usyk, lo que añade un nivel extra de tensión a este enfrentamiento. Número 5. Junto Nakatani contra David Cuellar. El japonés Junto Nakatani, 29 victorias, 0 derrotas, 22 knockouts, defenderá su título gallo del CMB frente al invicto mexicano David el General Cuellar, 28 victorias, 18 knockouts. El 24 de febrero.
del 2025 en Tokio, Japón. Aunque ambos llegan con récords impecables, la experiencia y el nivel de competencia favorecen claramente a Nakatani, quien ha enfrentado y vencido a nombres destacados como Alejandro Santiago y Vincent Astrolabio. Cuéllar, por su parte, dará el salto más grande de su carrera enfrentándose a un rival de calibre mundial. Este combate será una prueba de fuego para Cuéllar. Si quisiera dar la sorpresa, necesitará superar los poderosos golpes y la impecable técnica del campeón japonés. El primer tercio de 2025 promete estar cargado de acción y emociones para los fanáticos del boxeo. Estas peleas no solo son duelos de talento, poder y técnica, sino que también tienen el potencial de definir el legado de algunos de los mejores pugilistas de nuestra era. ¿Cuál de estas peleas esperas con más ansias? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal.